Como un fracaso fue calificado el informe de la Comisión de Sistema Político, que fue rechazado casi en su totalidad por el Pleno de la Convención Constitucional. Ahora la instancia tiene 2 semanas para presentar una nueva propuesta. Vamos a conversar de este tema en contacto con el convencional Fuad Chahín. Fuad, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Buenos días. Hola, buenos días, Grecia, buenos días, Sebastián. Bueno, Fuad, buena semana. Había mucha expectativa sobre lo que fuera a ocurrir en el informe del sistema político. Es una de las comisiones más relevantes, es la que, para que la gente entienda, va a definir las atribuciones de la presidencia, propone la creación de un vicepresidente, un ministro de gobierno, en fin, hay varios detalles que podremos ir conversando, pero en términos generales, Fuad, ¿cómo califica usted lo que ha ocurrido con esta votación? Bueno, yo creo que no hay que dramatizar, porque este informe, a diferencia de todo el resto que había conocido el Pleno de la Convención, es un sistema. Y por lo tanto, no es que los artículos sean independientes entre sí, que por lo tanto uno pueda aprobar un artículo, rechazar otro y no hay ningún problema, porque los artículos son independientes, autónomos, autosuficientes. Acá no. Acá justamente lo que se planteó fue un sistema político, en que cada artículo es un engranaje, es una pieza de esta sala de máquina, ¿no es cierto?, que es el sistema político. Y la propuesta era inconsistente, era incoherente. ¿Por qué? Porque tenía un pecado original. El pecado original es que probablemente la tramitación del sistema político debía ser distinta a la tramitación de las demás normas. Y por lo tanto, el proceso lo que hizo fue generar un conjunto de incongruencias. La principal es que sobre la base de una propuesta hiperpresidencialista que presentó el Partido Comunista y que fue apoyada por la UDI en la comisión, ganó en general, y por lo tanto al régimen de gobierno se le empezaron a hacer indicaciones para morigerar ese hiperpresidencialismo. Y en términos de Congreso hubo una propuesta unicameral que ganó por un voto, y sobre esa propuesta unicameral se intentó avanzar hacia un bicameralismo asimétrico a través de un conjunto de indicaciones, pero que claramente no permitían dar coherencia, consistencia, porque es como, yo pongo este ejemplo, si a una chasis de una motocicleta uno va y le coloca una carrocería a un automóvil. Y evidentemente que no va a funcionar bien, que va a quedar inestable. Y por eso es que la única manera de dar esta segunda discusión era que volviese todo el informe de nuevo a la comisión para poder dar una discusión sistémica. Se entiende ese punto, ¿no? Que no se podía aprobar por parte de cada artículo, pero en la práctica lo que se está viendo es que a esta moto a la que se le pone ese chasis de un auto, lo que muestra es que efectivamente ha costado mucho llegar a un sistema político, ni más ni menos, que sea coherente y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Y que tenga viabilidad después. ¿Por qué ha costado tanto eso? Usted tiene toda la razón, ya ha costado mucho porque aquí hay distintas posiciones que a veces tienen un conjunto de cargas, de prejuicios, medias ideológicas y también algunas que probablemente tienen que ver con carga histórica. Por ejemplo, el tema del Congreso, lo más complejo. Hay algunos que definitivamente quieren sí o sí pasar a un unicameralismo, ¿ya?, que es parte de una visión ideológica, hay un prejuicio con las dos cámaras, o porque hay también académicos que han escrito y han hecho clase, tienen paper y han enseñado a sus alumnos de que hay que tener un Congreso unicameral y por lo tanto de alguna manera dejar atrás toda esa atadura muy complejo. Y hay otros que quieren un bicameralismo igual como el que tenemos hoy día, espejo, ¿no es cierto? Que tenemos dos cámaras que al menos en el ámbito legislativo hacen prácticamente lo mismo. Y hay otros que creemos que hay que mantener las dos cámaras, una cámara política, una cámara donde estén representados proporcionalmente la ciudadanía y otra cámara donde estén en igualdad de condiciones las regiones, los territorios, una cámara, ¿no es cierto?, donde esté esa expresión del poder político de las regiones, pero que no hagan exactamente lo mismo, que sea revisora en ciertas materias, que solo una tenga el rol de cámara de origen y que por lo tanto tengamos lo que se llama un bicameralismo asimétrico, que de alguna manera fue lo que más se sugirió en el periodo de audiencia donde escuchamos a muchos expertos. Y bueno, lo que tenemos que hacer es definir un modelo, pero no sobre la base de un modelo determinado, empezar a tratar de corregirlo para transformarlo en un engendro. Eso no funciona. O optamos por un bicameralismo espejo, o optamos por un bicameralismo asimétrico de verdad, o optamos por el unicameralismo, pero tenemos que optar por un modelo. Ahora, no una mezcolanza que claramente no va a funcionar. Lo mismo pasa en sistema político. Ahora, en régimen de gobierno, perdón.
Esto, si no tenía un acuerdo previo y había algunas voces al interior de la convención que decía, entonces no votemos todavía porque no hay acuerdo y se va a dar una mala señal. Aquí tampoco se escuchó porque aquí se está muy atento a lo que pasa en la convención en esta materia. Entonces, cuando es distinto cuando se rechazan algunos artículos, pero cuando se rechaza la mayoría ya empieza a generar esta incertidumbre. ¿Es normal o no se escucharon estas voces previas a decir, entonces lleguemos a acuerdo y de ahí vamos con la votación en general? Sí, lo que pasa es que el proceso de discusión en la comisión es uno solo por reglamento para todos los informes. Y funciona bien cuando uno va despachando iniciativas que se transforman en artículos independientes, pero cuando es un sistema es más difícil. Y eso fue lo que nos pasó, que ganó por un voto en la votación en general en la comisión del unicameralismo. Y después se hizo un acuerdo que lo que hizo fue avanzar hacia una especie de bicameralismo asimétrico, pero que claramente no funcionaba. ¿Por qué? Porque la base era distinta. Y luego, bueno, cuando terminamos de votar las 700 y tantas indicaciones, ¿no es cierto?, quedan inconsistencias. Y porque hay algunas que se fueron consensuadas, otras que presentó Chile Vamos, otras que presentaron grupos más pequeños de colectivos particulares, y se fueron aprobando indistintamente, bueno, y quedó este árbol de Pascua, ¿no es cierto?, donde se le fueron colgando distintas cosas a la iniciativa original. ¿Por qué? Porque de alguna manera se buscó, para llegar a acuerdo, tratar de dejar a todo el mundo más o menos contento. Y creo que eso no funcionó. Hay que decirlo con mucha claridad. Y para poder rediscutir eso antes de llegar al Pleno se requería unanimidad. Y no hubo unanimidad. Y por lo tanto pasó lo que tenía que pasar. Fue al Pleno. Y ahí muchos sostuvimos la postura de que en lugar de aprobar determinados artículos puntuales que el día de mañana se podían transformar en un problema si quedaban aprobados y el resto había que reescribirlo, porque, claro, cuando quedan algunos artículos, lo que genera rigideces después para la negociación sistémica, lógica, para darle coherencia, tomamos la decisión de que ojalá volviese todo el informe. Y eso es lo que ocurrió y hoy día tenemos la oportunidad de rediscutirlo, ojalá con una metodología distinta, de que definamos un modelo de Congreso, un modelo de régimen de gobierno, y que sobre ese modelo trabajemos una propuesta que converse, que se entienda, que funcione, que sea lógica. Yo creo que tenemos no solo la posibilidad de hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo, y por lo tanto yo veo en el rechazo del informe prácticamente completo, más bien una oportunidad, que esto era necesario para poder hacer una segunda propuesta que realmente pueda ser consistente. Así es que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer ahora es tomar definiciones, cambiar la manera en que hemos entendido las conversaciones, soltar un poquito estas ataduras, ¿no es cierto?, porque si queremos acá venir a defender tesis académicas y por eso no le vamos a dar al país un régimen político que funcione, creo que estamos profundamente equivocados. ¿Usted se abre a esta tercera vía que ha aparecido también en las últimas horas como una opción al apruebo y al rechazo del plebiscito de salida? Mire, lo que yo creo que es importante es algo que incluso me recuerdo muy bien que dijo Gabriel Boric cuando era diputado, y se tramitó que hoy día es la ley 21.200, que fue la reforma constitucional que estableció el capítulo 15 de la Constitución y que regula todo el proceso constituyente. Él dijo que si se ganaba en el plebiscito del apruebo, el país ya había dado una opinión, o iba a dar una opinión porque no se ha realizado todavía, y que si ganaba el apruebo era que se tenía que terminar con la Constitución del 80. Y que por lo tanto, si luego en el plebiscito de salida ganaba el rechazo, no podía ser la consecuencia de aquello quedarse con la Constitución del 80, sino que lo que la gente iba a expresar, que el texto que se le proponía no era el que quería y que por lo tanto debía, por así decirlo, mantenerse el proceso y fijar un nuevo mecanismo para poder proponer un texto distinto. A mí me parece eso se rechazó porque no era parte del acuerdo del 15 de noviembre ni de la mesa técnica, pero si usted me pregunta, a mí me parece que tiene toda lógica. O sea, ya un 80% de los chilenos dijeron no queremos la Constitución del 80. Si llega a ganar el rechazo en el plebiscito de salida, no es porque quiera volver a la Constitución del 80, es porque no le gusta la propuesta que vaya a plantear la Convención Constitucional. Entonces, yo creo que pensar en que el rechazo no significa quedarse indefinidamente con la Constitución del 80, sino que buscar
un procedimiento para proponer otro texto sobre la base de la convención, por ejemplo, puede ser una alternativa. Ahora, yo creo que lo que debiéramos hacer los convencionales es seguir trabajando para tener un texto que sea aprobable por la ciudadanía y ojalá por un amplio margen. Sí, pero eso le iba a preguntar. ¿Por qué cree usted que surge también esta discusión, esta conversación sobre una tercera vía? Bueno, yo creo que porque algunos actores políticos lo pusieron sobre la mesa, porque fue parte, ¿no es cierto?, de lo que preguntó y de lo que viene en el informe de la Convención de Venecia. Yo creo que a partir de ahí está. Ahora, yo insisto, creo que nosotros no tenemos derecho a fracasar y espero que todo el mundo tenga esa actitud y que logremos tener un texto constitucional no solo que sea aprobable, sino que sea aprobable, ojalá, por un porcentaje cercano a los que votaron a prueba. Y para eso tenemos que lograr grandes acuerdos muy amplios, muy transversales, dejar atrás los maximalismos, ¿no es cierto? Esto no puede ser una sumatoria de causas particulares, sino que tiene que tener una visión general del bien común del país. Sí, pero ¿no es una mala señal, cree usted, respecto al trabajo que están haciendo precisamente en la Convención, el que ya se plantee esta idea de una tercera vía? Bueno, por cierto, pero plantea y usted me pregunta, yo le tengo que responder. Yo creo que si se plantea es porque hay preocupación por lo que ha sido el proceso, por algunas propuestas de normas. Yo creo que el Pleno en general ha funcionado como un elemento moderador, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que hay que esperar al final de la película. Yo voy a trabajar intensamente hasta el último día por tratar de tener el mejor texto constitucional. A veces es difícil, ¿no es cierto?, porque algunos creen que este es un espacio para reivindicar un conjunto de causas particulares, como te digo, y una constitución no es un collage de causas particulares. Bien. Una constitución tiene que ser un instrumento jurídico político, ¿no es cierto?, que nos permita establecer los grandes consensos institucionales de derechos y de reglas que queremos tenernos como sociedad. Y yo creo que a veces es difícil encauzar esa ya, pero vamos a trabajar hasta el último día para que así sea. Bien, Fuad Chahín, muchísimas gracias por hablar con nosotros en CNN esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias.